No andamos errantes por la senda al vivir. Nos han dado la guía, la luz hay que seguir. Y nuestro objetivo lo podemos hallar, mas solo hay un camino al hogar. Seguiremos así, adelante con fe. Seguiremos así, juntos siempre. Si seremos diferentes, sentiremos soledad, mas en cada paso el fortaleza nos dará, me dará siempre, siempre con fe. Seguiremos así, juntos siempre. Seguiremos así, adelante con fe. Seguiremos así, juntos siempre. Hola amigos, me llamo Laisha. Y yo me llamo Diego. Les damos la bienvenida a este evento Cara a Cara que estamos transmitiendo desde Guatemala, el país de la eterna primavera. Estamos en vivo con cientos de jóvenes desde una sesión de la Fortaleza para la Juventud, OSOY, y también nos acompañan dos grupos de jóvenes desde los países de México y Brasil. ¡Saluden todos! Buenas tardes. ¡Bienvenido! Hoy tenemos con nosotros un increíble privilegio y es que nos puede acompañar un miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, el elder Detot Christofferson y su esposa Kathy Christofferson. Gracias. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros, creo que a todos nos encanta por igual. También. Estamos muy contentos de que ustedes sean parte del primer evento cara a cara fuera de los Estados Unidos y queremos que se unan a nosotros haciendo sus propias preguntas al elder y la hermana Christofferson. Así que si alguno tiene alguna pregunta, pueden hacerla en el sitio web caracara.lds.org. También pueden publicar sus preguntas, sus fotos, sus pensamientos y sus momentos favoritos en las redes sociales usando el hashtag #SudCaraACara. Bueno, antes que nada debemos iniciar con una oración que va a ser ofrecida por la hermana Minerva Soperantes desde México. Bendito y amoroso. Por favor, todo puede este programa de cara a cara. Puedes llenar de tu espíritu con nosotros y eso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora escucharemos la canción Pide a Dios, que será el tema de la Mutual para el 2017. Este lo van a presentar un grupo de jóvenes de Guatemala. Mucho has oído ya y has buscado sin cesar. Te preguntas qué creer de una forma
pides, Él contesta, ve a Él, te ayudará. Si en silencio tú susurras, a tu alma hablará. Él te sana cuando sufres, sé humilde y vendrá. Si es que dudas, pide a Dios, pide a Dios. Poco a poco crecerá, mucho más clara será. Pasa el tiempo tienes fe, a la deriva ya no vas. Si tú pides, Él contesta, ve a Él, te ayudará. Si en silencio tú susurras, a tu alma hablará. Él te sana cuando sufres, sé humilde y vendrá. Si es que dudas, pide a Dios, pide a Dios. Donde había en ti temor, dudas, frío y confusión, hoy tu fe te guiará. El viento no te mueve más, hoy en tierra firme estás, pues tu ancla es la verdad. Si tú pides, Él contesta, ve a Él, te ayudará. Si en silencio tú susurras, a tu alma hablará. Y Él te sana cuando sufres, sé humilde y vendrá. Si es que dudas, pide a Dios, pide a Dios, pide a Dios, pide a Dios. Muchas gracias, nos encantó. Estuvo muy linda, gracias. Todos podrán encontrar esta canción y otras para el tema del 2017 en el sitio jóvenes.lds.org. Bueno, ya tenemos muchas preguntas, pero antes de pedírselas a los Christofferson, queremos darle la oportunidad al Elder Christofferson de compartir algunos de sus sentimientos con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por esta hermosa canción, hasta con marimba. No tengo palabras adecuadas para expresar la emoción y los sentimientos que tengo en este momento. Qué hermosa oportunidad y privilegio es para mi esposa y yo acompañarles en esta edición de Cara a Cara. Damos la bienvenida a todos que están aquí y en todas partes donde nos acompañan. Los hermanos do Brasil, bienvenidos. Y los de México también. Estuvimos, mi esposa y yo, con 2 de nuestros hijos viviendo 3 años en el DF, en la capital de México. Y nosotros hemos visitado cada país de la América Latina, incluso los Estados Unidos, que a mí me parece se va volviendo cada vez otro país hispano. Por parte de la primera presidencia y el Quórum de los 12 Apóstoles, deseo expresarles nuestro amor y el agradecimiento por sus buenos ejemplos y buenos deseos y todo lo que hacen para servir a Dios y ser buenos ejemplos a los demás. Gracias también por sus oraciones. Sentimos el poder y la bendición que viene como consecuencia de sus oraciones. Y queremos que sepan que oramos también por ustedes. Cada semana nos reunimos en el templo en Salt Lake y al terminar la reunión en el círculo oramos
para el bien de todos ustedes en todas partes del mundo. Y como digo, sentimos el poder de sus oraciones también. Cuando regreso a los Estados Unidos la próxima semana, voy a dar un informe de esta experiencia de estar con ustedes cara a cara. Creo que mis compañeros del quórum y de la primera presidencia van a sentir celos por no poder haber estado en este momento con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, adelante con las preguntas entonces. Muchas gracias, Elder Christopherson. Gracias, Elder. Bueno, con esto quisiéramos dar inicio con la primera pregunta. No sé si ya están listos. Espero. Hablando de nuestras conversiones personales, Carlos en caracara.lds.org preguntó, ¿qué fue lo que lo convenció para creer que esta es la iglesia verdadera? Pero sobre todo, ¿qué fue lo que más lo impactó? Y Javiera dice, hola, yo no soy miembro, pero vengo como investigadora y me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo podría seguir el Evangelio con más seguridad y no equivocarme? Muy buenas preguntas. No hace muchos años, era joven, no quiero decirles cuántos años, pero recuerdo que en aquel tiempo antiguo aprovechaba siempre yo la oportunidad de observar los ejemplos de hermanos en mi barrio y de mi estaca, que era gente fiel, gente muy entregada a la obra del Señor. Y a ver cómo se portaban, su manera de ser, sus palabras, sus testimonios. Y eso me ayudó mucho a aumentar la fe mía. También tenía muy buenos padres con testimonios fuertes. Fue una bendición especial para mí. Pero algo que me impactó muchísimo fue la experiencia de leer el libro de Mormón. En verdad es el instrumento de la conversión. Es el instrumento que el Señor ha dado en nuestra dispensación para ayudarnos a recibir un testimonio del Espíritu Santo. Y quiero decirles a todos que no podemos ninguno de nosotros convertir a ningún otro. La conversión no viene por el poder humano, tiene que ser por el Espíritu Santo. Entonces buscamos oportunidades para que el Espíritu nos hable y nos dé un testimonio seguro, espíritu a espíritu, un conocimiento puro de la veracidad de la iglesia, del evangelio, del profeta José Smith, etc. Tener testimonio del libro de Mormón es tener testimonio de todo ello. Entonces, para mí fue el fundamento, el libro de Mormón, y sigue siendo, porque mi testimonio sigue, ¿cómo puedo decir?, expandiendo y profundizándose mediante mi estudio del libro de Mormón. Yo tuve una experiencia como joven en la Arboleda Sagrada. Yo estuve presente, ahí solo, de una noche de verano en la Arboleda Sagrada. Y me puse a orar pensando que era el momento propicio, un entorno perfecto, ¿no?, para recibir ese testimonio o fortalecer el testimonio y la creencia que tenía. Y oré, fui sincero, no podía ser más sincero, y nada, ninguna respuesta. Salí desilusionado, preguntándome qué hice mal o qué faltaba. Y aprendí de esa experiencia que no podemos exigir a Dios, no podemos decir, tú tienes que hablarme en este momento de esta forma y con estas palabras. No, es para Él decir y decidir cómo comunicarse con nosotros. Así que tenemos que estar siempre abiertos, pero con paciencia, esperándole a Él. La respuesta que yo buscaba, que no recibí en ese momento, me vino con muchísima fuerza en mi casa, en mi recámara ahí en la casa.
un día, como 6 semanas después, leyendo en el libro de Mormón, y sin pedir, vino sobre mí esa comunicación espiritual del Espíritu Santo que me dio a conocer, a saber, con plena seguridad, que José Smith fue el profeta de la restauración, que él tradujo el libro de Mormón, que es un libro verdadero de escritura. Y ahora pienso que fue para mí una bendición no recibir una respuesta en la arboleda sagrada, porque capaz me había equivocado, pensando que uno tiene que estar en un lugar muy especial para recibir la respuesta de Dios, pero ahora sé que puede ser en cualquier lado, en cualquier momento. No tiene que hacer peregrinación a Palmyra, no tiene que estar en ningún lugar especial. Él puede comunicarse con nosotros en cualquier momento y lo hace. Él conoce a todos ustedes, cada uno personalmente. No requiere visa para visitarle en ningún país, ninguna parte. Y es mi testimonio que le dará respuesta. Como dije, tiene que tener paciencia, pero Él lo dará, lo hará, porque ama y quiere a cada uno de ustedes. Así que sigan a la hermana no miembro en este momento. Mi consejo es bautizarse, pero también puede recibir la respuesta a la oración mediante el mismo Espíritu Santo. Y al bautizarse uno recibe el don del Espíritu Santo, que le guíe en la vida y le sigue dando vez tras vez, repetidas veces la misma confirmación de la veracidad de este evangelio. Gracias. Ok, aquí tenemos otra pregunta y es de Abriami en República Dominicana. Ella preguntó, ¿cómo puedo compartir el evangelio con mi familia que no es miembro? Y Bruna en Brasil también dijo, mi familia se está alejando de la iglesia, pero no me doy por vencido. ¿Cómo ayudarlos a la familia? ¿Quieres? There are a lot of things that you can do, and one of the main things you need to do is have some patience. Hay muchas cosas que pueden hacer, pero lo más importante y lo principal es ser pacientes. Some people take a long time to come to an understanding of the gospel. Muchas personas les toma mucho tiempo llegar a un entendimiento del Evangelio. When this involves your family, I'd say show them example of what a good Latter-day Saint is. Cuando esto involucra a sus familias, yo les diría, muéstrenles un ejemplo de lo que es un santo de los últimos días. And you can also share your testimony by telling of a principle of the gospel that really means something to you. Y también pueden compartir su testimonio haciéndoles saber lo que realmente significa un principio del Evangelio para ustedes. You can tell them how that's made a big difference in your life. Pueden decirles cómo esto ha hecho una gran diferencia en su vida. And they will come to see that the gospel really does make a difference. Y ellos se darán cuenta que el Evangelio realmente hace una diferencia. Another thing you can do is serve your family. Otra cosa que pueden hacer es servir a su familia. One of the best things you can do is ask, what would the Savior do in this situation? Pero lo mejor que pueden hacer es preguntarse qué haría el Salvador en esta situación. And that will speak volumes to them about what the church makes people become. Y esto les dará a ellos la idea de lo que la iglesia hace con las personas, en lo que las convierte. One thing you can remember is when I said a lot of people take time to find the truth. Cuando yo digo que a algunas personas les toma tiempo encontrar la verdad, President Brigham Young, who was the second president of the church, quisiera decir que el presidente Brigham Young, que fue el segundo presidente de la iglesia, he and his family members received information about the church. él y los miembros de su familia recibieron información de la iglesia. They received a copy of the Book of Mormon. Recibieron una copia del libro de Mormón. He was looking for something, he's looking for a religion that he thought had the truth. Él buscaba algo, buscaba una religión de la que él creía que tenía la verdad. But it took him 2 years of study to come to understand that it was in fact the truth. Y le tomó 2 años entender y encontrar qué era la verdad. Where many of his family members joined the church right away. Mientras que otros miembros de la familia se unieron a la iglesia de inmediato. In just a matter of months.
en cuestión de meses. But it took him a lot longer to figure this out. Pero a él le tomó mucho más darse cuenta de esto. So have some patience and Así just que love them. tengan paciencia y ámenlos. Bien, gracias. Elder Christopherson, ¿podemos hacer una pregunta de nuestros amigos en Brasil? Por favor, sí. ¿Cuál es el proceso para saber a dónde va a servir su misión un elder? Es interesante el proceso que usamos para asignar a los misioneros a su misión particular. Saben todos que es el presidente de la iglesia que los llama, que llama a cada misionero por carta a servir. Y es uno de los apóstoles, uno del quórum de los 12 apóstoles, que le asigna a una misión específica. Tenemos cada rato una asignación, cada uno de nosotros, de hacer estas asignaciones específicas. Y a mí me toca más o menos cada 4 o 5 semanas. Quizá habrá 200, 300 candidatos, digamos, para asignar. Y tengo un ayudante del departamento misional a mi lado. Tenemos frente a nosotros 2 pantallas de computadora. En una veo la foto del misionero. Por favor, tomen buena foto, por favor. Foto buena, por favor. Y en la otra, algunos datos, información acerca de cada uno, los comentarios del obispo, presidente Estaca. Y en la otra pantalla tenemos la lista de todas las misiones en la iglesia, que son más de 400 ahora. Y es hermoso. Y ahí podemos sentir por el Espíritu en cuál de esas debe servir. A veces viene de inmediato la impresión del Espíritu. Otras veces tenemos que pensar, meditar un poquito, orar quizá otra vez, volver a leer algunos de los datos adicionales de su aplicación, pero siempre viene la inspiración del Espíritu. Y por eso me alegro mucho tener esa asignación, porque es un testimonio. Recibo otra vez, cada oportunidad, el testimonio de el conocimiento de nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador, de cada uno de nosotros, que nos conocen perfectamente bien, que nos aman y están listos, ansiosos para bendecirnos, todos y cada uno. Es un testimonio del amor de Dios. Gracias, Elder Christopherson. Muchas gracias. Bueno, ya que estamos aquí con casi 1000 jóvenes, estaría bien si le diéramos la oportunidad a uno de ellos de hacer una pregunta. Una pregunta a cada uno. Vamos con una. ¿Cómo puedo perder el miedo al predicar el Evangelio? ¿Cómo puede perder miedo en predicar el Evangelio? Pues es algo que me imagino todos hemos sentido de vez en cuando, el deseo de compartir el Evangelio, pero un poco de miedo en cómo los van a recibir, cómo van a reaccionar, ¿no?, cuando hablamos del Evangelio. Una cosa que debe entender es que para hacerlo de una forma exitosa, no tiene que resultar su conversación en un bautismo. No tiene que resultar en una reacción positiva. Lo que el Señor espera de nosotros es invitar, es ofrecer la oportunidad. Y es para la persona, cada uno, tomar la decisión, sí o no, va a aceptar. Tiene cada uno su libre albedrío y todos pueden decidir. Él nos da a nosotros ese privilegio y Dios da a todo el mundo el mismo privilegio. Así que no se preocupen tanto de cómo van a sentir o si se ofende o no se ofende. Pocas veces realmente se ofende, casi nadie se ofende porque se dan cuenta que lo hace, habla
por motivo del amor que les tiene y la apreciación, el aprecio. Segundo, diría que la obra misional como miembros de la iglesia es realmente invitar a los demás a acompañarnos en nuestras actividades regulares, normales, lo que hacemos. Estamos invitándoles a participar hasta cierto punto en nuestra vida. Si vamos a la iglesia, les invitamos a ir con nosotros a la iglesia. Si tenemos la noche de hogar en casa, les invitamos a acompañarnos de vez en cuando en la noche de hogar, en la oración, en la lectura de las Escrituras, en las fiestas y actividades de la iglesia, especialmente los jóvenes. Y ellos van a sentir el mismo espíritu muchas veces que nosotros sentimos. Así que no estamos viviendo otra vida, estamos incluyéndolos en el círculo de nuestra vida. Y pueden ver los frutos del Evangelio en nuestra vida y los demás pueden sentir la amistad y el amor de los demás miembros. Esa es la manera de proceder para mí. Y para todos, debemos recordar que la preparación para los misioneros regulares de tiempo completo es la misma que nosotros podemos hacer, especialmente los que se están preparando para servir en la misión regular. Y eso es lo que hicieron los hijos de Mosía, ¿no? A ver si tengo mis escrituras electrónicas. Ajá. Quiero mostrarles que soy un hombre moderno. A ver. Primero tengo que ir al libro de Mormón, ¿verdad? En Alma 17, ¿recuerdan? Cuando habla de estos hijos de Mosía, dice que se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Ese es otro punto. Debemos escudriñar las Escrituras para poder saber qué decir. El Señor nos va a dar en el momento las palabras aptas, pero tenemos nosotros que atesorar, como dice las Escrituras, las palabras de Dios. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno, por tanto tenían el espíritu de profecía, el espíritu de revelación, y cuando enseñaban lo hacían con poder y autoridad de Dios. Esas cosas son también cosas que podemos hacer nosotros, dedicarnos a mucha oración, de ayuno. Yo creo que con esa preparación, que es parte de lo que hacen ustedes todos los días, me imagino, el Señor nos va a inspirar y nos va a dar la manera y las palabras para hablar y llegar al corazón de nuestros amigos y otras personas conocidas. Pero mi consejo, no tenga miedo. Sé que es más fácil decir que sentir o hacer, pero con el amor echa fuera el temor. Gracias. Muy bonito consejo. Muchas gracias. La hermana Brenda en la República Dominicana preguntó, ¿es obligatorio que una mujer sirva en una misión? Porque tengo miedo de que si no voy a la misión, nadie se quiera casar conmigo y yo quiero tener una familia eterna. Pues digo a los jóvenes, a los hombres jóvenes, arrepiéntanse. Si es su sentimiento, arrepiéntanse. No, el profeta dijo claramente cuando anunció el cambio de edad en que uno puede servir la misión de tiempo completo, dijo fuerte y claramente, no es obligatorio para las hermanas. Si quieren hacerlo, muy bien, porque son algunos de los mejores misioneras que tenemos. Misioneros en todo el mundo son algunas de estas hermanas, son excelentes. Así que con todo gusto, si quieren hacerlo, háganlo.
Pero él dijo, no es obligatorio para las hermanas y es pura decisión de ellas, pura preferencia de ellas, podemos decir. Y mi esposa nos sirvió una misión de tiempo completo. Sin embargo, sabe muchísimo del Evangelio y me enseña a mí a veces. Y mandó 4 a la misión. Creo que está sirviendo más o menos una misión ahora, cuidándome a mí. ¿Algo que quiere agregar? You want to say anything else? No, I think that does it. Pero hermanas, espero que sepan que el profeta cuando habló con sinceridad. Lo que dijo es lo que quiso decir. También tenemos una pregunta de James en Ecuador, y él notó que a partir de los 16 años los jóvenes pueden salir jóvenes del sexo opuesto y que deben hacerlo con una o varias parejas. Más en nuestros países de Latinoamérica es aceptable hacerlo. Nuestras jóvenes que se están involucrando en relaciones serias, siguiendo nuestra cultura y no la voz de nuestros profetas. ¿Cuál sería su consejo para esto? Una buena pregunta para mi esposa. First of all, when you talk about cultural experiences, what your culture allows or what the expectation is, it's true that in the U.S., many young people don't date very much and are not as interested in it. But, lo siento. Cuando hablamos de experiencias culturales, la verdad es que en Estados Unidos muchos no salen en citas, pero I don't know where she stopped, but anyway. They don't date much, but Okay, but when my husband and I were young, that was more the custom. A lot of young people went steady. That's what we call going steady, dated seriously. Pero cuando mi esposo y yo éramos jóvenes, esto sí sucedía. Muchos salían en citas y es como lo llamábamos ir en citas un poco más serias. So we understand what you're feeling. But and especially in those days, we didn't have the strength for youth pamphlet. We weren't given that. Was developed later. Y yo entiendo perfectamente lo que ustedes quieren decir. Y en esos días nosotros no teníamos el folleto de para la fortaleza de la juventud que ustedes ahora tienen. But the church did establish guidelines, and this was a very strong guideline that they said to not steady date and not date early. Y la iglesia sí tenía lineamientos muy claros que decía que no saliéramos en cita tempranamente. And we understand the great wisdom of the leaders in giving that guideline now. Y entendemos ahora la gran sabiduría de los líderes en haber dado esos lineamientos ahora. Romantic relationships among young people very seldom remain in a static state. Las relaciones románticas en jóvenes muy rara vez se mantienen estables. They either cool off a bit and sometimes break up altogether. Muchas veces se enfrían y terminan juntas. Or they may get more and more serious. O se vuelven muy serias. And if they do get more serious, the chances are very great that young people will become involved in behavior that is not recommended by the church. Y si se vuelven demasiado serias, es muy probable que se envuelvan en comportamientos que no son recomendados por la iglesia. There's much more tendency for young people to break the law of chastity, for instance. Es una tendencia para los jóvenes, por ejemplo, romper la ley de castidad. And those who get very serious very early will be more likely to marry very young. Y aquellos que se vuelven muy serios estarán más propensos a casarse a temprana edad. Before they're mature enough to take on the roles of a husband and wife in a marriage relationship. Aún antes de alcanzar la madurez necesaria para establecer una relación de matrimonio de marido y mujer. So I say follow the leaders of the church. Así que yo diría, sigan a los líderes de la iglesia. They have great wisdom.
tienen gran sabiduría. Gracias. Gracias, hermana Christopherson. Nuestros amigos jóvenes en México también tienen una pregunta para ustedes. Buenas tardes. ¿Qué le diría a un joven o a una joven que ha caído en tentación? Es una pregunta muy importante y gracias. Debemos recordar, darnos cuenta que en ese momento de caer en la tentación es el momento propicio en que debemos acercarnos a Dios. Muchas veces nos sentimos alejados, hemos ofendido a nuestro Padre Celestial, no queremos orar, no queremos hablar con Él, pedir su perdón, pero es precisamente el momento en que debemos orar, en que debemos acudir a Dios. Porque a través de Él y la expiación de nuestro Salvador Jesucristo, tenemos el gran don del arrepentimiento. Podemos arrepentirnos, podemos tornar, cambiar. Ese es el significado del arrepentimiento, de cambiar nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y acercarnos a Dios. Y eso es lo que Él desea. Él no quiere rechazarnos, Él quiere que acudamos a Él. Voy a ver si encuentro otra vez éxito con mi smartphone. Si no encuentro la escritura es porque mi teléfono no está muy inteligente. No es. Pero leemos en Doctrina y Convenios, en la sección 58, lo que es el arrepentimiento. En el versículo 43 dice: por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí los confesará y los abandonará. Estos son los dos requisitos principales: confesar y abandonar. Con pecados serios requiere una confesión al obispo o presidente Rama, el que tiene las llaves, que puede determinar el estatus de nuestros privilegios como miembro. Muchas veces es solamente confesar mediante la oración a nuestro Padre Celestial. Y muy importante, abandonar el pecado. Ese es el arrepentimiento, y la promesa que viene de la mano es: quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Qué hermosa promesa. Yo, el Señor, no los recuerdo más. En el libro de Mormón, en los últimos capítulos, Moroni capítulo 6, cuantas veces se arrepentían y pedían perdón con verdadera intención, se les perdonaba. Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, quieren perdonar. Es el deseo perdonar. El Señor sufrió tanto para poder perdonar. Entonces tiene gozo en el alma que se arrepiente. Gozo. Ahora, no es cosa que debemos tratar livianamente, es algo serio. Tenemos que ser sinceros. Pero a veces tenemos que repetir o volver a arrepentirnos
Cuántas veces nos arrepentimos con sinceridad, nos perdona. Pero hagamos el esfuerzo sincero, diligente, para cambiar, para tornarnos. Y tendremos la ayuda de Él y del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero dar testimonio que es real, que el poder de la expiación no solo quite el pecado, la responsabilidad, digamos, la condenación del pecado, sino también quita la mancha del pecado, lo que ha hecho en nosotros el pecado. Así que nos quedamos sin culpa, sin mancha. Ese es el hermoso poder de la expiación de Jesucristo. Tengo fe en ello y sé que es real. Gracias. Ahora, yo quisiera agregar una pregunta a eso. Por favor. Y es, ¿qué podemos hacer para evitar el pecado desde el principio? ¿Qué podemos hacer para evitar el pecado en principio? Eso es lo mejor. Eso es lo que queremos todos. Gracias a Dios tenemos el privilegio del arrepentimiento, pero es mejor evitar y no tener que arrepentirnos, aunque sabemos que viviendo en un mundo caído, un mundo imperfecto, que plan A es el arrepentimiento. No, plan A es evitar, plan B es arrepentimiento. Voy a pedir a mi esposa también comentar, pero yo diría, una de las cosas que podemos hacer es lo que dije antes, la oración constante y nuestro estudio de las Escrituras. Las Escrituras, especialmente el libro de Mormón, nos recuerda de nuestras responsabilidades, nos habla de cómo podemos evitar la transgresión, nos fortalece, nos anima, nos da mucha fortaleza en evitar el pecado. La oración también y por supuesto estar con amigos buenos, amigos que nos apoyan en nuestros compromisos y convenios con el Señor. Yo diría también que debe recordar que la Santa Cena que recibimos en el Día Santo es algo muy especial y puede fortalecernos aún más. Si nos preparamos confesando a nuestro Padre Celestial mediante la oración nuestros pecados, pidiendo disculpas de alguien que hayamos ofendido o lo que sea, y llegamos en una actitud y condición humilde en la reunión sacramental, recibimos los emblemas de la Santa Cena, el pan y el agua, recibimos otra vez la promesa de tener el Espíritu Santo siempre con nosotros. Y es el Espíritu Santo que nos trae la gracia de Jesucristo y el perdón de los pecados y también la fortaleza contra otros pecados en el futuro. Tener el don y el compañerismo del Espíritu Santo nos ayuda muchísimo a vivir conforme, como dije, a los convenios que hemos hecho con ellos. ¿Algo más que would you say? Well, one thing we have to remember is that the Lord has told us that when we repent of a sin, He says, I'll remember it no more. Una cosa que debemos recordar es lo que el Señor ha dicho, que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Él no los recuerda más. I think sometimes we can't lay down or forget what we've done. We need to let go once we've repented. Muchas veces somos nosotros los que no podemos dejar ir u olvidar lo que hemos hecho. Debemos dejarlo ir. Leave it behind and move on. Do your best to follow the Lord. Déjenlo atrás y sigan adelante. Hagan lo mejor que puedan para seguir al Señor. Remember that it's the devil that wants to discourage you, make you think you can't do it. Recuerden que es el diablo quien trata de desalentarnos, hacernos creer que no podemos lograrlo. It's the Lord that wants to lift you and say you can do it. Es el Señor quien quiere elevarnos y decirnos, tú puedes hacerlo. And I'm here to help you anytime you need me. Y Él dice, estoy aquí para ayudarlos en cualquier momento que me necesiten.
Gracias. Debemos fortalecernos y animar y ayudarnos entre nosotros en la iglesia, los unos a los otros siempre. Y es una de las razones por las cuales tenemos una iglesia. Es para tener una comunidad de santos, una sociedad en que podemos ayudar y elevar y proporcionar ayuda constante los unos a los otros. Gracias. Gracias. Gracias, Elder. Para nosotros como jóvenes, la adversidad es una realidad de cada día y Santiago del Ecuador pide por sus consejos. Dice, ¿qué consejo daría a la juventud santo de los últimos días en estos tiempos de tanto ataque, discriminación y difamación por pertenecer a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Y también tenemos una pregunta de Aldo en el Perú, quien dice, ¿cómo puedo ser más fuerte a las tentaciones de este siglo XXI y cómo puedo recibir las bendiciones de la expiación en mi vida? I want to talk to the last part of that first, Quiero hablar a la última parte antes, which I think is feeling great despair for the wickedness in this world. y creo que es de sentir gran desesperación por las debilidades del mundo. You all have a sensitivity to the suffering of innocent people out there, Ustedes son muy sensibles al sufrimiento de otras personas allá afuera and feelings about those who suffer from war and hunger and all manner of afflictions. sentimientos de aquellos que sufren por guerra o por hambre, por una gran cantidad de aflicciones. This seems like a very dark and evil world sometimes. Pareciera a veces ser un mundo muy oscuro, But we have to remember why it was we came here in the first place. pero deberíamos recordar por qué es que venimos aquí. We have more knowledge about this than other people have who don't belong to the church. Tenemos más conocimiento que aquellos que no pertenecen a la iglesia. We know that the Savior presented the Lord's plan for us, or presented Heavenly Father's plan for us. Sabemos que el Salvador nos presentó el plan de nuestro Padre Celestial a nosotros And we accepted that plan. In fact, we were excited about that plan. y que aceptamos ese plan y nos emocionamos por ese plan. But it meant that we were going to come to a world where there was both evil and good. Pero significaba que vendríamos a un mundo donde habría tanto maldad como bondad. The Lord wanted us to be in this condition so we could show that we will choose good. Y el Salvador deseaba que estuviéramos en esta situación para mostrar que podíamos elegir lo bueno. And He's given everyone the libre albedrío. Y Él ha dado a todos el libre albedrío. So He's given us all free agency. And that means that He won't take that away from anyone, whether they're good or bad. Y eso significa que Él no quitará esto de nadie, ya sean buenos o malos. He's not going to control that. No lo va a controlar. And we understood that this was a fair way this had to be. Y sabíamos que esta era la forma justa en la que debería de ser. And in the process of this, we see a lot of bad things happen. Y en este proceso vemos ocurrir muchas cosas malas. But this teaches us compassion, Pero esto nos enseña compasión, which is one of the most wonderful traits of our Savior. que es una de las grandes habilidades del Salvador. So a lot of this is for our own development, Así que muchas de estas cosas son para nuestro propio desarrollo. and we do what we can to strengthen those around us and help them. Y hacemos lo que podemos para fortalecer y ayudar a los que nos rodean. Do you want to take that? Como dije, es muy sabia. Yo estoy recordando en este momento una experiencia que tuve como presidente de Estaca en un consejo disciplinario. Y había un hombre más joven, había cometido pecados serios, pero también otros le habían abusado y habían cometido pecados contra él.
Y me preocupó mucho observar en este caso tanta maldad, tantos pecados. Y me puse a orar a mi Padre Celestial con esta pregunta: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede existir tantas cosas y experiencias malas en una sola vida? Y como respuesta percibí como si fuera un pozo vasto lleno de la maldad. Y era cosa que no comprendía realmente. El Señor me estaba diciendo: ¿piensas que has visto algo malo? Hay más, muchísimo más de lo que tú has pensado. No te imaginas la cantidad de mal que existe en el mundo. Es mucho peor de lo que has pensado. Y para mí no me dio mucho consuelo esa respuesta, porque me estaba diciendo que no captaba nada de la realidad de este mundo. Pero me vino a la mente este versículo de las Escrituras, este comentario del Señor en la última cena a sus apóstoles. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces sí sentí paz, sabiendo que no importaba cuánto de lo vil, lo malo que existía en el mundo, Él lo ha vencido todo. Y si nos aferramos a Él, también podremos vencer, sobreponernos a todo ello. Pero hermanos, hermanas, esa es la clave. Tenemos que aferrarnos a Él. Solos no podemos salir adelante. Solo no vamos a ganar, porque es mucho lo malo. Pero con Él no tenemos que preocuparnos. Podemos confiar, podemos andar con buen ánimo, con confianza y con fe. Y eso es lo que me da a mí felicidad y fe y confianza. O sea, yo sé, si estoy al lado de Él, si estoy cumpliendo con sus mandamientos, si tengo el Espíritu Santo conmigo, voy a salir adelante. Y es la verdad para cada uno de nosotros. Gracias. Gracias. Ahora, en realidad, tenemos una pregunta de Andrea de Argentina. Ella quisiera saber acerca de la hermana Christofferson. Elder, ¿usted siente que su esposa ha sido o sigue siendo una gran ayuda para usted? Y como hombre, en lo que respecta como esposo y líder de la iglesia, ¿cómo y de qué manera lo ha ayudado ella? ¿Cómo me ha ayudado? Pues no tenemos tiempo adecuado, ya que es perfecta. Es interesante, cuando nos casamos, éramos muy joven, yo tenía 23 años, ella 21 años, y no me daba cuenta, no me di cuenta que me había casado con una ángela. Sabía que la amaba y que era una persona muy especial, pero en realidad no me di cuenta de lo maravillosa que era y es. Pero hablando de las cosas específicas que hace, me ama, es una de las más importantes. Es fácil. Pero otra cosa interesante es que ella es estudiante de las Escrituras. No lo hacemos siempre juntos, ella lo hacemos individualmente también. Leemos juntos, pero individualmente también. Y ella estudia mucho y de vez en cuando me hace preguntas que son muy difíciles, que yo no sé cómo responder, tengo que ponerme a mí a estudiar más también. Pero me da ánimo en ese sentido y por su buen ejemplo. Y
es hermoso tener a mi lado una consejera con quien puedo compartir, en quien puedo confiar. Pero ella se preocupa por desarrollar su propia espiritualidad. No depende siempre de mí, no está diciendo, bueno, mi marido es apóstol, yo no tengo que hacer nada, solo estar al lado. Ella hace el trabajo, ella hace el estudio, ella hace el esfuerzo por desarrollarse espiritualmente y progresar también. Así que muchas veces me ayuda de esa forma. Pero agradezco mucho su amor, sus oraciones, sus consejos, sus comidas. Es hermoso. Muchas gracias. Carla en México compartió: me he enterado que algunos de mis amigos de la escuela son homosexuales. ¿Qué debo hacer al respecto? No sé si deba alejarme de ellos porque no quiero que piensen que los odio a causa de su orientación sexual, pero también siento que debería guardar un poco la distancia. ¿Qué debería hacer? Pues es un tema sensible. No sabemos mucho de las causas, podemos decir, de que uno sienta una atracción a una otra persona del mismo sexo. Pero sabemos que en casi todos los casos, casi el 100%, no es cosa que han decidido sentir. No es algo que han escogido para sí mismos las personas con estas atracciones, digamos. Y el profeta ha dicho claramente que tener el sentimiento, tener esa atracción no es pecado. Actuar, sí, pero solo tener la atracción no. Porque, como dije, no es cosa que escoge. Y siempre tenemos que permitir que por nuestras acciones, nuestras palabras, se den cuenta de que les amamos, que la identidad principal de cada persona es hijo o hija de Dios. No es homosexual, heterosexual, es hijo o hija de Dios. Eso es lo más importante para cada uno. Y tenemos siempre que reconocerlo y tratar los unos a los otros de esa forma, con ese conocimiento. Así que debemos mostrar respeto y amor y hermanar hasta donde sea posible. Y por supuesto dentro de la iglesia. Debemos hacer todo lo posible para hermanar e incluir. No hay lugar para chismes. No hay lugar para burlarse de uno. Cualquier persona, ya sea con esa atracción homosexual o no, que cumple con los convenios, que recibe las ordenanzas, cumple con los convenios. El profeta ha dicho, puede recibir todas las bendiciones del Evangelio, o ahora en el mundo que viene, pero pueden ir al templo, pueden tener recomendación para el templo, pueden servir en la iglesia, pueden ser maestros, pueden participar en todas las actividades y la vida del Evangelio. Así que hagamos lo posible para alentar, para animar, para recibir, digamos, hermanar a los demás para que sepan que tiene con nosotros un hogar, un lugar de seguridad, un lugar del espíritu, un lugar donde pueden participar y desarrollar su espiritualidad
Como dije, hay mucho que hasta ahora no sabemos, pero sí sabemos que cualquier persona que desea servir a Dios y cumplir con la ley de castidad puede disfrutar del Espíritu y las bendiciones del Señor. Yo mismo tengo un hermano que está haciéndolo de esta forma, que él va al templo con frecuencia, él sirve como presidente de la escuela dominical en su barrio, él sirve a los demás, él se dedica a sus familiares y a los otros miembros de la iglesia, es un buen ejemplo. Y no fue siempre así, pero ahora es excelente ejemplo. Y yo creo que el hermanamiento de la familia y los deseos espirituales de él le han llevado a este lugar muy sano, muy importante en la iglesia de Jesucristo. Pero el amor y mantener los estándares de la iglesia siempre van a vencer al final. Gracias. Muy bonito consejo, Elder. Gracias. Muchas gracias. Lamentablemente esta es nuestra última pregunta y es... ¿No tiene más que una más? No tenemos aquí. Sí, tiene uno o dos más. Está Sí, bien. pero en las últimas semanas hemos estado recibiendo varias preguntas sobre el sufrimiento, sobre el sufrimiento que se ve en el mundo hoy en día. Sara, en Brasil, preguntó, ¿cómo podemos vivir con más gozo y fe aun cuando hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cómo puedo prepararme espiritualmente para enfrentar esto? Y Alison, también en Brasil, compartió, oro por los niños que sufren en este mundo tan caótico y sufro cuando veo las noticias. ¿Cómo puedo entender esto mejor a través de la expiación de Jesucristo? Pues mediante la expiación de Jesucristo tenemos la promesa de la justicia universal y completo. Al final de todo, la justicia. Él puede solucionar todo problema, Él puede, ¿cómo se puede decir? Ni pienso la palabra en inglés. Ajustar, corregir cualquier cosa mala que haya pasado en el mundo, hasta la muerte, porque da a todos la vida inmortal. Confiamos en la justicia de Él al final de todo. Pero en este mundo, como dije antes, mi esposa, por tanto sufrimiento que existe y los errores y horrores que existen, nos da a nosotros la oportunidad de servir a los demás, de hacer lo posible para aliviar el sufrimiento, de desarrollar dentro de nosotros las características divinas de la compasión, del amor, de servicio, como dije. Y el profeta, presidente Monson, realmente es excelente ejemplo. Yo lo llamo el profeta de la compasión, porque él siempre hace lo posible para servir a los individuos. Cuando va al hospital para dar una bendición a alguien, al salir al corredor, seguramente va a estar otra persona asomando de la puerta de otra habitación. Por favor, presente otra bendición. Y él no puede salir. Bueno, 3 horas después sigue dando bendiciones cuando fue para uno. Pero él busca oportunidad para ayudar con una llamada telefónica, con una sonrisa, con una carta, con una visita, con una bendición. Y es interesante observar que él no se preocupa demasiado por no poder llegar con cada uno que tenga necesidad, porque es solo uno. Y él no puede solucionar todos los problemas y desafíos que existan en el mundo.
Pero él, eso no lo desanima, él hace lo que puede. Y confía que Dios encontrará la manera de ayudar y hacer lo que él no puede hacer. Y que otros pueden venir y ayudar. Excelente ejemplo. Muchas veces pensamos, pues, si no puedo hacer todo, no debo empezar, no debo comenzar, si no puedo llegar al fin con este problema. No es así él hace lo posible. Y yo creo que es un buen ejemplo para nosotros en este mundo. No podemos solucionar todos los problemas del mundo, ni cualquiera de nosotros no puede, pero podemos hacer algo. Podemos contribuir, podemos aportar, podemos hacer algo. Y ese es el ejemplo del profeta. Yeah, just one more thought about the suffering that we see and how our Savior feels about that. Solamente un pensamiento más acerca del sufrimiento y cómo el Salvador lo ve. There's a beautiful scripture in Alma chapter 7 verses 11 and 12. Hay una bella escritura en Alma capítulo 7 versículos 11 y 12. That you should read that and turn to that and think about that, because it really gives us a new idea about how the atonement really works in our lives. Y debemos leerla y analizarla y realmente meditar en ella porque nos dice lo que realmente la expiación puede hacer en nuestras vidas. Okay, so this is what it says in Alma 7. Y esto es lo que dice entonces en Alma 7. 11 and 12. 11 y 12. I'm going to read this in Spanish. Voy a leerlo en español. Oh, I read better than I talk in Spanish. Leo mucho mejor de lo que hablo en español. Okay. Y él, this is El Salvador, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus enfermedades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que, según la carne, sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. So he really understands everything we've gone through. Entonces él realmente entiende todo por lo que estamos pasando. And if it's something he really cannot fix in this life, y si hay algo que él no pueda reparar en esta vida, for the reasons I talked about before about free agency, por las razones que mencioné antes acerca del libre albedrío, we know that every compensation will be made to those who have suffered. Sabemos que toda compensación será hecha a aquellos quienes sufren. Those who are innocent, those little children, aquellos inocentes, los pequeños niños, who have suffered through no fault of their own, que han sufrido por ninguna culpa propia. They will have every blessing the Lord can give them. Ellos tendrán toda bendición que el Señor pueda darles. So the atonement doesn't just pay for our sins. Entonces la expiación no solamente paga por nuestros pecados, but he will help and understand because he understands the suffering, sino que él, entendiendo el sufrimiento, that will be compensated as well. Será compensado también. Gracias. Quizá puedo mencionar un versículo más. Este es algo que dijo el profeta José Smith cuando fue encarcelado en Missouri. Y esta es la revelación que vino y sus palabras inspiradas. Esta es la última versículo de la sección 123 de Doctrina y Convenios. Por tanto, muy queridos hermanos, hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance. Y entonces podremos permanecer tranquilos con la más completa seguridad para ver la salvación de Dios y que se revele su brazo, su poder en nuestras vidas. Esa es nuestra promesa, así podemos vivir con felicidad.
Pues tenemos 2 preguntas más, no sé si estaría bien. Si son cortas, muy bien. Está bien. Kelly, de aquí de Guatemala, hizo una pregunta y dijo, ¿cómo puedo desarrollar las cualidades de Cristo en mi vida? Excelente pregunta. Creo que es el deseo de todos, desarrollar las cualidades características de Jesús en nuestra vida. Espero que todos tengan copia de Predicad mi Evangelio. Si no, pueden ir y comprar. Porque hay un capítulo entero en Predicad mi Evangelio que habla acerca de los atributos de Jesucristo y cómo puede adquirir uno estos atributos en su vida. Es excelente. Yo no lo escribí, pero es excelente igual. Y tiene muchas ideas buenas, prácticas para ayudarnos. Una de las cosas que menciona es, debemos seleccionar, podemos decir, un atributo y poner meta en nuestra vida de cómo podemos desarrollar en nosotros el mismo atributo. Y buscar la manera de hacerlo, estudiar acerca de ese atributo y ver ejemplos en la vida del Señor, cómo formó parte de su ministerio, de su carácter, porque en verdad estamos con el deseo todos de desarrollar dentro de nosotros el carácter de Jesucristo, que nos ayude a vencer el pecado como Él no pecó y nos ayuda a servir a los demás. Y podemos evaluarnos a nosotros mismos cada rato, ¿cómo estamos? ¿Estamos progresando? ¿Qué más puedo hacer? Yo creo que el Señor va a ayudarles con revelación, con inspiración, mediante el Espíritu Santo, de cómo hacerlo y ayudarle a hacerlo. Y así lo hacemos, uno, otro, así, poco a poco. ¿Por qué no viene de la noche a la mañana, como decimos? Así decimos, ¿no? De la noche a la mañana. Aún nuestro Señor mismo, perdió. Progresó de esa forma, disculpe. El regreso al papel. En la Doctrina y Convenios 93, dice, hablando de Jesús, yo, Juan, doy testimonio que vi su gloria. Y yo, Juan, vi que no recibió de la plenitud al principio, mas recibía gracia sobre gracia. No recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Así será para cada uno de nosotros. De gracia en gracia, poco a poco progresamos como nuestro Maestro, nuestro Salvador. Y seguro que nos va a ayudar porque eso es lo que espera por nosotros. Y Fabián en Colombia compartió: estimado Elder D. Todd Christofferson, en 4 meses saldré a la misión Bolivia-Santa Cruz y quisiera que me diera un consejo de cómo mantener constante guía del Espíritu y cómo prepararme para investirme, ya que lo haré pronto. Felicitaciones. Una buena misión. Todas son buenas. Algunas más buenas que otras. Pero qué hermoso que va la misión. Prepararse para el templo, para la investidura. Muy buena pregunta, porque a veces andamos con tanto enfoque en la misión que perdemos la importancia en nuestro entendimiento, en nuestro alma del templo y las ordenanzas del templo. Uno se puede salvar sin servir una misión.
Pero no se puede llegar a la exaltación sin las ordenanzas del templo. Así que tenemos que recordar que es de suma importancia lo que se lleva a cabo en los templos del Señor. Y no debe pensar que es solo un paso que llena para llegar a la misión. Es algo de importancia singular, la investidura. Y uno se prepara, por supuesto, por su manera de vida, por ser obediente a los mandamientos y los convenios del bautismo, etc. Pero también debe hablar con el obispo o presidente Rama acerca de lo que debe esperar en el templo, porque es una experiencia diferente de cualquier otra en la iglesia. Algunos han pensado, debe ser como una gran conferencia general, pero no lo es. Y el Señor nos enseña de una manera interesante en el templo las cosas sagradas. Muchas veces lo hace por símbolos. Y yo creo, me he preguntado por qué, pero yo creo que una de las razones es la misma razón porque de vez en cuando Él enseñó en parábolas, porque podía enseñar a un grupo diverso de una vez con una parábola, y los que estaban bien preparados espiritualmente podían entender mucho. Otros con menos preparación no entendía tanto, y con poca o ninguna preparación, quizás nada o muy poco. Y así todos podemos progresar según nuestra preparación, según nuestros deseos, individualmente, aún estando en un grupo. Así en el templo también, con los símbolos, al prepararnos, al ir repetidas veces, al pensar y meditar, vamos a entender cada vez más de lo que se enseña. Y cada uno puede progresar a su manera, a su velocidad, podemos decir, conforme a su preparación. Y yo creo que es una de las razones por las cuales el Señor nos enseña muchas veces de esa forma en el templo. Pero es, como han dicho algunos, la universidad del Señor, el templo. Y debemos reconocer que no vamos a entender todo con una visita. El Señor es muy misericordioso y nos da la oportunidad de hacer la obra para los muertos, y eso da oportunidad para regresar muchas veces al templo y seguir aprendiendo. Y además, en cuanto a la preparación para la misión, hablamos un poco acerca de ello antes. Yo diría un punto más. En la misión se debe olvidarse de sí mismo. No estamos realmente con la meta o el propósito principal de algún beneficio propio. Estamos para servir. Estamos para llevar a Cristo todos que estén dispuestos, que van a recibir la invitación y nuestro compromiso. Y es una obra santa, y seguro que nos beneficia, nos refina, podemos decir, espiritualmente, pero lo principal es pensar en los demás, y si uno se olvida de sí mismo, va a tener gran éxito. Gracias. Muchas gracias. No puedo creer lo rápido que el tiempo ha pasado. Gracias por habernos apoyado el día de hoy. Les amamos. Estoy seguro que no soy el único que puedo aprender mucho de ustedes hoy, y de verdad les damos muchas las gracias. Ahora queremos dar la última palabra al Elder y la hermana Christofferson después de escuchar el himno Placentero nos es trabajar, que será cantado por el grupo de jóvenes de Guatemala. Y después de haber oído el himno y al Elder Christofferson, por supuesto, la última oración va a ser ofrecida por el hermano Justin Hernández de aquí de Guatemala.
hermanos, adiós, pues adiós. El momento de ir vino ya. Si guardamos la fe en el gran Dios, nos veremos aún más allá, más allá, más allá. Oh hermanos, adiós, pues adiós, más allá, más allá. Moraremos con Dios en amor. One thing that I forgot to mention in one of the answers that I gave was when we talked about the personal trials that we have to remember that the Lord is really there for us. A good example would be when Joseph Smith was in Liberty Jail and perdón. Una de las cosas que olvidé mencionar en una de las preguntas acerca de las pruebas es acerca de cómo El Salvador estuvo con él mientras José Smith estuvo en la cárcel de Liberty. Some of the most beautiful revelations that came to him were when he was suffering there in Liberty Jail. Una de las revelaciones más grandes que recibió fue mientras él estaba ahí en la cárcel de Liberty. So if you have troubles, go back and read those things. Así que si tienen problemas, vuelvan a leer esos versículos. In the 20s, the 120s of the Doctrine and Covenants, that Ahí area. por la sección 120 de Doctrina y Convenios. I have an abiding testimony that the Lord really does want to help us, is there for us. Un testimonio real de que El Salvador realmente quiere ayudarnos, está ahí para nosotros. And that the Holy Ghost really can help guide us. Y que el Espíritu Santo está ahí para guiarnos. The Lord wants us to have joy in this life. El Señor desea que sintamos gozo en esta vida. And we can find it even in times of trial. Y aún podemos sentirlo en tiempos de tribulación. We can see so many wonderful benefits in our lives. Podemos ver tantos grandes beneficios en nuestras vidas. If you look for miracles in your life, you will find them. Si buscan milagros en su vida, los van a encontrar. And that is my testimony to you. Y ese es mi testimonio para ustedes. This is the true church of Jesus Christ. Que esta es la iglesia verdadera de Jesucristo. And in this, living this, there is true joy and happiness. Y vivirlo nos da real felicidad y gozo. And I say this in the name of Jesus Christ, amen. Y digo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido una reunión y una experiencia única. Es una reunión de todos los jóvenes de la América Latina, todo este hemisferio, se imagina. Primera vez que ha ocurrido una reunión como esta. Se ven entre sí y pensando en todos que no vemos, sino que están, aunque están participando, un ejército, una multitud de jóvenes fieles con buenos deseos con Dios. No está solo, ninguno. Estamos parte del gran ejército del Señor, su pueblo. Qué hermoso tener esta oportunidad de reunirnos de esta forma en distintos lugares, participando juntos como uno. Expreso nuevamente la gratitud de mis hermanos y yo y el amor que sentimos. E invoco como apóstol del Señor Jesucristo la bendición de Jesucristo y nuestro Padre Celestial sobre todos y cada uno. Que reciban luz y conocimiento adicionales, que reciban la respuesta a sus oraciones.
que reciba fortaleza y poder y ánimo a través del Santo Espíritu para ayudarle en cualquier y todo momento. Que tenga vigor y fuerza físicos y espirituales. Y que reciba hasta la ayuda de ángeles en su vida cuando sea necesario. Gracias por sus buenos deseos, por su espíritu, cada uno, todos. Yo doy testimonio del Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, del Espíritu Santo. Doy testimonio del llamamiento del profeta José Smith. Seguro él está consciente de lo que está llevándose a cabo en este momento, que desde los cielos nos ve con gozo, como frutos de sus sacrificios, en establecer y restaurar la iglesia y la obra y el reino de Dios sobre la tierra. Sé que Jesucristo vive. Sé que está a la cabeza de la iglesia, que la está guiando personalmente, que es un ser resucitado y la resurrección cuenta por todo. Da propósito y significado a nuestra existencia. Sé que estas cosas son verdaderas y les doy mi testimonio de ello en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde te damos gracias por un día más de vida que nos diste. Te agradecemos por la hermosa oportunidad y el privilegio de poder tener este evento cara a cara con el elder y la hermana Christofferson. Te agradecemos por el hermoso espíritu que nos acompañó en esta reunión. Te agradecemos por los hermosos consejos que nos dieron la hermana y el elder Christofferson. Te agradecemos por el hermoso conocimiento que pudimos obtener en esta tarde. Te queremos pedir también una bendición para la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles y los 70, y también una bendición para los jóvenes de la iglesia. Y también te queremos pedir sabiduría para cada decisión que tomemos en nuestra vida. Te pedimos todo esto y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén.